Bienvenidos a aquellos que están con nosotros, hermanos y amigos que están siguiendo a la Iglesia Cristiana Durazno. Estamos una vez más en el Día del Señor para adorarlo. Y ahora vamos a continuar adorando en la palabra de Dios, viendo lo que Él nos va a enseñar para nosotros enseñar a otros. Como vimos en la cena, hoy tomamos la cena, ¿verdad? Y el mismo apóstol dijo, lo que yo recibí del Señor los he enseñado a los corintios, ¿verdad? Bueno, lo mismo nosotros, lo que recibimos del Señor lo enseñamos a otros. Y eso es hacer discípulos. Es el mandamiento que tenemos del Señor. Nosotros los creyentes no guardamos conocimiento para nosotros, sino el conocimiento lo obtenemos para compartirlo con los demás. Así que bueno, vamos a tener una lectura en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 10. Terminamos el 2 y ahora comenzamos con el 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaz, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales, ni andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Hasta ahí nuestra lectura. Y bueno, lo que vamos a tratar, vamos a hablar de la carnalidad en la iglesia. La carnalidad en la iglesia. Un pastor decía que es una plaga. La plaga de la iglesia es la carnalidad. ¿Ah? ¿Y saben por qué está la carnalidad en la iglesia? Porque estamos nosotros, porque somos carnales, somos pecadores. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Que somos pecadores, que el pecado, ¿verdad? Luchamos contra el pecado cada día, individualmente, pero también como iglesia tenemos que luchar contra el pecado. Entonces, una de las cosas es la carnalidad en la iglesia, y Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios y el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros hoy cómo luchar, ¿verdad?, contra la carnalidad y cómo estamos nosotros, si somos carnales o estamos siendo espirituales. Entonces, estuvimos mirando el domingo pasado y entendiendo la sabiduría de Dios, ¿verdad? Solamente podemos entender la sabiduría de Dios aquellos que han sido salvos y han nacido de nuevo. El privilegio que tiene el creyente de haber sido elegido antes de la fundación del mundo por Dios para que lo conozca y lo dé a conocer a este mundo que no conoce a Dios. ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Los creyentes, ¿verdad? Y bueno, son los creyentes los responsables de dar a conocer a ese Dios. Pero ese creyente tiene que llevar una vida espiritual, una vida guiada por el Espíritu y por la palabra de Dios, no de cualquier manera. Vimos también que solo pueden entender a Dios lo que tienen, el Espíritu Santo, ya lo dije. Bueno, y la vida del creyente es una vida espiritual, ¿verdad? No carnal. Luchamos contra la carne. Luchamos contra los deseos de la carne. Sabemos que el peor enemigo somos nosotros mismos, no es Satanás, acuérdense de eso. Pues siempre le echamos la culpa a Satanás, al mundo, las tentaciones. No, pero el principal que cae no es culpa de Satanás, es culpa mía. Porque el que toma la decisión en caer, en pecar, soy yo. No es el enemigo, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de las cosas que hacemos. Entonces debemos ser personas responsables. Y lo que pasaba acá en la iglesia de Corintios es que no eran responsables, eran niños. ¿Tá? Eran niños espirituales que se andaban peleando, haciendo berrinches. Y eso pasa hoy en día también. Así que no nos digo, ay, qué horrible los Corintios. Pero si observamos y donde nosotros salimos, pasaba esas cosas también, ¿verdad? Salimos de una iglesia así. Así que bueno,
nosotros somos los responsables de madurar. ¿Tá? Y gracias a eso, gracias a que maduramos, no es por nosotros, sino es porque Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros y nos ayuda a entender y a vivir la Biblia. ¿Verdad? Nadie puede vivir la Biblia si no tiene el Espíritu Santo. No podemos decir a un inconverso que viva la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu, no tiene el poder, no tiene la fuerza. Podrá tener su religión, podrá tener una Biblia, pero no la puede vivir, no tiene el poder para vivir porque no tiene el Espíritu. Nosotros tenemos, como estábamos cantando, tenemos el privilegio de contemplar al Hijo de Dios, adorarle, servirle, como a Él le gusta. Pero como a Él le gusta es lo que dice las Escrituras. Por eso el mundo no nos tiene como locos, ¿verdad? No nos entiende. Cada vez que hablamos lo que dice la Escritura, decimos, oh, ¿y eso? ¿Dónde lo sacaste? ¿Y eso? ¿Dónde lo dice? Y ahí le decimos lo que dice la Biblia. Y ahí el mundo empieza a interpelar la Biblia, a quejarse de la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes estamos puestos para eso. Hemos nacido de nuevo y se tiene que ver un cambio en nosotros. Cambio de mente, cuando hay un cambio de mente hay un cambio de deseos y actitudes. Si no hay un cambio de la mente, no va a haber un cambio ni de deseos ni de actitudes. ¿Se acuerdan que estuve mirando que tenemos la mente de Cristo? ¿Ah? Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a actuar? Como Cristo. No como Gustavo. Ah, Gustavo siempre fue así. ¿Y el cambio dónde está? No, él siempre fue así. Bueno, entonces él tiene que haber cambiado, porque si nació de nuevo y tiene a Cristo en su mente, él tiene que reflejar ¿a quién? A Cristo. Por eso el Señor dijo, por sus frutos lo van a conocer. Pero como creyentes tenemos una guerra interna contra nuestros deseos, contra la carne. Y eso es la guerra que tenemos. Que batallan contra el alma de nosotros, las presiones que tenemos, las tentaciones que tenemos del mundo. Pero la peor plaga que tenemos es la carne. ¿Ah? La carne, y la tenemos nosotros, a la carne. No la tiene Satanás. ¿Se entiende? Nosotros somos los que llevamos la carne, este cuerpo, lo deseo de la carne para todos lados. Y en todos lados tenemos que batallar, machacar la carne, machacarla. Y es una guerra que va a ser hasta que vivamos, hasta que Cristo venga. Así que nos animo a que seguir juntos batallando contra la carne. Y dejemos de echarle culpa a los demás, sino hacernos responsables y ser maduros, ¿verdad? En cuanto a nuestra fe. 1 Corintios 3.1. 1 Corintios 3.1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le está hablando a hermanos, no le está hablando al mundo. ¿Ah? Hermanos, ¿verdad? Hermanos que creyeron en Cristo y ahí quedaron estancados. ¿Por qué? Porque eran carnales, porque seguían a hombres, no seguían las Escrituras, hacían lo que los hombres le decían y peleaban, ¿verdad?, por seguir a tal hombre y a tal hombre y a tal religión. Y hoy en día lo mismo pasa en muchas iglesias. Está la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor sultano, ¿se entiende? Y bueno, la iglesia tiene que ser de Cristo, porque Él fue el que nos ganó con su sangre. Y todos los demás somos ovejas que dependemos de Dios, y Él es el buen pastor. Nuestro deber es estudiar su enseñanza para vivirla, ¿verdad? Para que demostremos cómo es el carácter de Cristo, cómo actúa Cristo, cómo piensa Cristo, para que el mundo pueda ser salvo. ¿De qué vale llevar el Evangelio si nosotros no actuamos guiados por el Evangelio? Nos contradicimos, ¿se entiende? Bueno, estos creyentes también creían en el Evangelio, pero no vivían el Evangelio. Entonces eran carnales, eran creyentes carnales, no habían crecido, sino que quedaron estancados ahí, simplemente fueron salvos. ¿Ah? Entonces Pablo dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces vemos que un creyente puede caer en lo mismo que cayó los hermanos acá en Corintios. Podemos caer en lo mismo. Comenzar bien, y era Pablo que fundó esta iglesia. No era cualquiera. No era porque Pablo la fundó y bueno, tenía que hacer. No. Pablo la fundó y los encargados de hacer crecer la iglesia, ¿saben qué? Que eran los ancianos, se dedicaron a pelearse entre ellos. Y esa iglesia, esas peleas, la carnalidad, repercute en quién? En la congregación. Y eso trae división. Y por eso la iglesia no crece. Entonces no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros gustos. Nuestra emoción y nuestro gusto tiene que estar sometido a la Escritura. ¿Tá? Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Yo quiero hacer esto. ¿Qué es lo que dice Dios? A mí me gustaría esto. ¿Qué dice Dios? Y así tenemos que estar, ¿verdad? Continuamente con nosotros mismos
con nuestra vida y también dentro de la iglesia. No debemos de olvidarnos que nosotros salimos también, como dije, de una iglesia así, ¿verdad? Que se peleaban por seguir a hombres. Bueno, Dios nos enseñó, pienso que hemos aprendido, ¿no? Así que bueno, y también Pedro, como leímos en la Santa Cena, también le dijo, deseen la palabra de Dios como niños espirituales, como niños recién nacidos. Deseen la palabra de Dios. ¿Por qué le manda que deseen la palabra? Porque no la deseaban, ¿verdad? Entonces, acá vemos lo mismo, en la iglesia de Corintios no deseaban la palabra de Dios, sino que ellos estaban pendientes de sus emociones, de la carnalidad. Y bueno, tenemos que tener cuidado. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 6 al 10. Romanos 8, 6 al 10 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, ocuparse de la carne es separación de Dios. Si tú, hijo o hija de Dios, quieres estar lejos de Dios, bueno, ocúpate de la carne. Y si te ocupas de la carne, no vas a crecer, sino que vas a quedar estancado y vas, en vez de darle gloria a Dios, vas a estar para darle vergüenza al nombre de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es llevarle la contra a Dios. Los deseos de la carne es llevarle la contra a Dios. ¿Se entiende? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, pero yo amo a Dios, pero yo vivo en la carne. O sea, vivir en la carne es practicar todos los días los deseos de la carne. Y que me dominen los deseos de la carne. ¿Se entiende? Bueno, eso no agrada a Dios. Por más religión, por más veces que te congregues, si vives en la carne no puedes agradar a Dios. Mas vosotros ¿quiénes? Los cristianos, no vivís según la carne. O sea, no practicamos todos los días los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no podemos vivir una vida espiritual. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No podemos, ¿verdad? Ponerle muchas veces a nuestros hijos, le ponemos carga, ¿verdad? Diciéndole, mirá, nosotros somos una familia cristiana y tenés que cumplir este mandamiento, cumplir esto, cumplir esto. Y muchas veces nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu. Si no son salvos, ellos no van a vivir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios para demostrarle a ellos cómo se vive la Escritura. Muchas veces exigimos a otros y no la vivimos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué hacían los fariseos? El Señor que les dijo, ustedes ponen carga que ustedes ni siquiera con un dedo la quieren llevar. Y muchas veces nos podemos caer en ese pecado de ser religiosos, de exigir a otros lo que nosotros no hacemos. ¿Se entiende? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros. Ahora, si Cristo no está en nosotros, obviamente que no vamos a vivir la palabra de Dios. Todos los creyentes tenemos una guerra interna, porque vivimos en este cuerpo que tiene deseos, ¿verdad? Deseos donde nos lleva a ir en contra de Dios. Versículo 23 del mismo capítulo del libro. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué? ¿Qué gime? Nuestro espíritu, nuestra alma, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos gimiendo, queremos salir de este cuerpo. Pablo dice, bueno, la creación está gimiendo, pero no solamente la creación gime por el pecado, sino también nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros, porque no queremos seguir defraudando a Dios, ¿verdad? Y entonces estamos deseando salir de este cuerpo para no pecar contra Dios, y esa es la lucha que tenemos diaria. La lucha diaria que tiene el cristiano es eso. ¿El mundo tiene esa lucha? No, no la tiene, porque no tiene al Espíritu Santo. Entonces no debemos actuar como niños, ¿verdad? Bueno, cuando nos cansamos de muchos problemas, de mucha lucha, empezamos a hacer berrinche, a pelearnos entre nosotros, a estar descontentos, a no ser agradecidos. Y ahí empezamos con pequeñas cosas, pequeñas cosas. Y cuando queremos acordar, andamos peleando, ¿verdad? Los unos a los otros, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, inmadurez espiritual, como dice 1 Corintios 3, versículo 2, ¿verdad? Eran inmaduros, eran niños. Hebreo, capítulo 5, versículo 12 al 14, Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad
de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En el libro de Hebreo también estaba pasando lo mismo. ¿Se dan cuenta que es un peligro que podemos caer? Pedro enseñaba a los cristianos judíos que habían sido dispersos, ¿verdad? Ahora el libro de los Hebreos está enseñando a los hebreos para que no desmayen y que no estén siendo niños, sino que maduren. ¿Y cómo hace una persona madura? ¿Qué es lo que vive una persona madura? Practica la palabra de Dios. Recibe palabra, la vive y la enseña a otros. Pero muchas veces recibimos palabra, pasamos años dentro de un templo, de una religión, y no la practicamos. ¿Y qué es eso? Niño, es un niño. Como dije, yo conozco gente que tuvo 40, 50 años, 60 años dentro de una iglesia y salía a la calle y no sabía hablar del Evangelio. ¿Qué es esa persona? Es un niño espiritual. ¿Por qué? Porque no se ocuparon en enseñarle las escrituras y ella no se ocupó de leer las escrituras tampoco. ¿Verdad? Versículo 13, Hebreos 5:13. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que los que practican la palabra de Dios. Esos son los maduros. No los que hace años están dentro de la iglesia. Sino el maduro recibe una palabra, recibe la escritura, la vive. Recibe la escritura y la vive. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la persona madura. Y vamos a 1 de Pedro 2, 1 al 3. 2, 1 al 3. Lo leímos hoy. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? 1 de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, yo tengo que desechar cosas de mi vida para madurar. ¿Se entiende? Si yo conozco cantidad de cosas de la Biblia, pero mi vida es, pienso andar haciendo mal, engañar a las personas, soy hipócrita, envidio a los demás, ¿qué estoy demostrando? Que soy una persona que llevo años dentro de un templo, pero soy un niño espiritual, porque no he desechado esas cosas, no he sacado esas cosas. No estoy deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, sino que bueno, me da lo mismo, güey, sí, escucho la palabra, sí, ¿viste lo que dice la Biblia? Sí, pero Dios me entiende, Dios sabe cómo soy yo. Y ese es muchas veces el pretexto que hacemos, ¿verdad? Dios me entiende, Dios sabe, que Él me tiene que entender. ¿Qué tiene que entender Dios? Nada, el que tiene que entender somos nosotros, ¿verdad? Que estamos para agradar a Dios y someternos a mandamientos. Y cada vez que nos sometemos un poquito más, maduramos un poquito más porque vamos desechando los deseos de la carne. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. No eran capaces todavía. Los corintios, como dije, quedaron estancados y no podían recibir las doctrinas profundas del Evangelio. Bueno, Dios te va enseñando cosas. Pero si tú no las practicas y no desechas las cosas malas de tu vida, vas a quedar estancado. Es lo que nos está enseñando Pablo. Como cristiano, nuestra tarea es estudiar las escrituras, ir desechando lo malo, y Dios me va a ir enseñando más cosas y más cosas. Voy desechando lo malo mío y voy practicando la escritura y Dios me va enseñando cosas. ¿Se entiende? Más profundo y más profundo y más profundo. Y cuando quieramos acordar, van a pasar años y vamos a ser ancianos de la iglesia y vamos a ser personas maduras espirituales. Y eso es lo que hace un maduro espiritual, practica, simplemente. Por eso debemos alentarnos, hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros, ¿qué? A practicar. Hermano, te estás quedando. Tenés que practicar lo que aprendiste. ¿Te acordás lo que enseñamos? ¿Te acordás lo que Dios nos enseñó? Bueno, tenemos que hacerlo. Cuando tenemos que tomar una decisión como iglesia, ¿cómo la tomamos? Ah, según el gusto de fulana, el gusto de sultano. No. Según lo que dice la escritura. Siempre no le va a gustar a Gustavo. No interesa si no le gusta a Gustavo. El tema es que le guste a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué entonces estos hermanos eran carnales? ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, ni andan como hombres? Bueno, había envidia, egoísmo, no se habían desechado, ¿ven? No se habían desechado lo que dice 1 Pedro, sino que quedaron con esas cosas, solamente con el Evangelio eran salvos, pero quedaron con esas cosas malas.
No se da cuenta que no era problema de Satanás, no era problema del mundo, ni en las tentaciones, sino el problema donde estaba, dentro de ellos. Se dan cuenta que la iglesia, acuérdense que la iglesia, Dios la levantó a lo sumo, dice la Escritura, Satanás está a los pies de la iglesia. ¿Se entiende? No es que nosotros estamos a los pies de Satanás, que qué horrible Satanás me va a hacer caer. No, no. Dios levantó a la iglesia, Dios la está cuidando. Satanás está abajo, ¿se entiende? Pero muchas veces nosotros le echamos todas las culpas de los pecados que tengo a quién. El enemigo, el mundo. La mujer que me diste, dijo Adán. La mujer que me diste, los hijos que me diste. Culpa tuya, Señor. Ya lo que me diste. ¿Se entiende? Y somos nosotros los responsables de la carnalidad que tenemos. Y eso traemos a nuestra familia, traemos a la iglesia. Y eso es lo que causa división. En la familia, ¿está? ¿Por qué vienen los divorcios? Vienen las peleas del matrimonio. Por contiendas, disensiones, envidia. Todo lo que vimos hoy, ¿verdad? En 1 de Pedro capítulo 2. Entonces había egoísmo y eso había dentro de la iglesia. Sí, hay dentro de la iglesia, porque estamos nosotros. Y esa es la lucha que tenemos. ¿Por qué? Porque si no luchamos, hermano, la iglesia se divide. Acá estaba dividida la iglesia. Y es la lucha que tiene internamente la iglesia, ¿verdad? Y la orden de Dios que tenemos que luchar contra esas cosas. Pablo no está hablando a los que no son salvos, sino está hablando a creyentes que estaban actuando como mundanos. Por eso dice, ¿no soy carnales y andan como hombres? Andan como el mundo, hermano. Tienen que marcar la diferencia, tienen que pensar distinto. ¿Cómo pueden andar así peleándose los unos a los otros? ¿Y nosotros no hemos pasado por eso? Sí. ¿Por qué pasamos por eso? Porque éramos niños, ¿se entiende? Pero ahora, gracias a Dios, creo que hemos madurado, hemos crecido. ¿Verdad? ¿Para qué? Para no caer en lo mismo. Dejemos de estar mirando, ¿verdad? Las cosas del mundo y actuar como los mendigos del mundo. Somos hijos del Rey de Reyes. Y muchas veces actuamos como los mendigos del pecado. Volvemos otra vez a revolcarnos en el pecado y actuar como actuábamos antes. Y Pablo dice, ya está, no somos así, ya no, fuimos salvos, fuimos sacados de ahí, fuimos limpios con la sangre de Cristo. Ya está. Somos ahora de espirituales y debemos andar y demostrar cómo son los espirituales. Porque hablamos del Evangelio, pero también tenemos que demostrar cómo se vive una persona espiritual, no carnal. Muchas veces, hoy en día, mucha gente enseña la palabra, pero en el momento que tiene que vivir la palabra, estoy hablando de maestros y ancianos de iglesia, cuando tienen que demostrar, ellos enseñan precioso, qué lindo mensaje, Dios, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, se dejan llevar ¿por qué? Por la carne, por sus emociones, por sus gustos, y ¿saben qué? De nada sirve lo que enseñan si no lo practican. Y nosotros tenemos experiencia de esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir los ganchos. Y Pablo está haciendo eso con la iglesia de Corinto. Pedro lo hizo con los judíos, Hebreo igual. ¿Por qué? Porque es el gran problema que hay en la iglesia, porque los problemáticos somos nosotros. Somos nosotros, lamentablemente somos nosotros. Sí, pero la hermana, el hermano, el niño, aquella que... El mal está en mí, miserable de mí, dijo Pablo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. 1 Corintios 3, 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Bueno, había favoritismo dentro de la iglesia. Pablo tenía sus seguidores, los otros tenían otros seguidores. Ya lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No estaban hablando todos una misma cosa, por eso le dice, crean lo mismo, hablen lo mismo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. ¿Se acuerdan que ya esto lo vimos? Estar unidos. ¿Cómo podemos estar unidos? Si todos pensamos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, Pablo le está queriendo abrir la mente, ¿verdad? Y nosotros lo mismo, no sigamos a hombres, sino sigamos a Dios. Dejemos de estar mirando hombres, misiones, ¿verdad? Y sigamos a Dios, porque el que murió por nosotros fue Cristo, no fueron los hombres. Debemos
estar siempre mirando a Cristo, no olvidarnos. Hoy tomamos la cena, pero hacer de cuenta que todos los días tomamos la cena. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Piensen todos los días en Cristo. Cada decisión que tomemos, ¿verdad?, tiene que estar de acuerdo a las Escrituras. No podemos estar justificando nuestra inmadurez. No es culpa de este, culpa de esta, no, es culpa mía. Y eso es lo que hace una persona madura. Ay, Señor, sí, viste, caí en pecado, pero es culpa de... No, culpa mía, porque soy inmaduro, necesito crecer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué son? ¿Qué son? A veces escucho cristianos que dicen, ah, fulano es un gran hombre de Dios. Fulana es una gran mujer de Dios. Acá la Biblia dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Son servidores, esclavos de tercera. Entonces, ninguno acá es superior a nadie. Somos todos esclavos, servidores de Dios. El mismo Pablo dice, yo soy un servidor. Apolo es un esclavo igual que yo. Estamos para servir. ¿Quién merece la exaltación y la gloria? Cristo. Pero cuando empezamos a mirar a hombres y a seguir hombres, estamos robándole la gloria a Cristo y se la estamos dando a otros, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos como predicadores, no estamos para robarle la gloria a Cristo, estamos para llevar el Evangelio, somos servidores. El que salva es el Señor, nosotros somos los pregoneros. No tienen que mirar al pregonero, sino que tienen que escuchar el mensaje, ¿se entiende? Lo que vale es el mensaje, no el pregonero, no el mensajero. Y por eso Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Qué pues? 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. No el trabajo de Pablo, no el trabajo de Apolos. Simplemente cada uno hizo lo que tenía que hacer. Somos siervos inútiles, que hacemos simplemente lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Y si lo hacemos es porque Dios está con nosotros. No lo podemos hacer solos. Así que si seremos inútiles, ¿verdad? Entonces cada obrero trabaja para Dios, no para su fama, sino para dar a conocer a Dios. La fama la tiene que llevar Dios, no el obrero. Y lamentablemente hoy muchos siguen a hombres. La iglesia de fulano, como dije, la iglesia del sultano. Yo soy de fulano, yo soy de la iglesia de tal. Somos de Cristo. ¿Se entiende? Y somos servidores de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 20. Romanos 9, 15 al 20. Dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está mostrando Pablo acá? Bueno, la decisión de Dios. Dios es soberano. ¿Ah? No es que lo que quería Moisés, ni lo que quería Pablo, ni lo que quiero yo, ni lo que querés vos. Sino lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo predique el Evangelio. Y Él va a tener misericordia del que Él quiera. No depende de mí. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. ¿Sino de quién? De Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, ¿para qué levantó Dios a Faraón en el tiempo de Moisés? Para que él sea glorificado. No para Faraón sea glorificado, ni Moisés sea glorificado, sino que Dios fue glorificado en el Faraón. Porque el Faraón era un Dios en el tiempo de él. Lo adoraban como un Dios. ¿Ah? ¿Y saben quién se glorificó en él? Dios. Él lo levantó para glorificarse él y derrotarlo, ¿verdad? Y humillar a Faraón. De manera que quien quiere tiene misericordia, de manera que de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios, Señor, te equivocaste? ¿Y por qué no salvaste a aquel? ¿Y por qué no salvaste? No, mi tarea es pregonar, llevar el Evangelio. Lo otro se encarga Dios. Llevo el Evangelio y oro por las almas. Después, Dios se encarga. Y yo tengo que continuar, ¿verdad? Entonces, no debemos exaltar a los líderes de la iglesia, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Él merece la gloria, no nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Dice así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta que también el crecimiento lo da Dios? Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Desear la leche espiritual no adulterada, como niño recién nacido. Dios te da el crecimiento. Dios quiere darnos crecimiento. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en estudiar la palabra, en leer, orar, estar con Él. ¿Se entiende? Bueno, los predicadores estamos simplemente para predicar, como dije, no plantamos nada, no hacemos nada, simplemente plantamos la semilla, ponemos la semilla en la tierra, la semilla del Evangelio, ¿y quién da el crecimiento? ¿El pastor? ¿El obrero? ¿El predicador? No, Dios. Dios hace crecer. Y esto es precioso cuando ustedes ya han plantado alguna semilla o han plantado una ramita para que crezca, la plantamos, ¿y cuál es mi tarea? Regarla. Yo no la puedo cinchar para que crezca, ¿verdad? Porque si la cincho la rompo. Y muchas veces los predicadores hacen eso, cinchan, la quieren crecer, hacerla crecer y decir, esto es un hombre de Dios. Pero Dios no actúa y no lo hizo crecer Dios, lo hizo crecer un hombre. Y por eso muchas veces los sucesores, ¿verdad? De los predicadores muchas veces no están prontos porque Dios no les dio el crecimiento. Si no fueron los hombres que los hincharon, ¿verdad? Y no esperaron que Dios actuara. Dios es el que da el crecimiento. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de ustedes, es don de Dios, no por obra, no por lo que ustedes hicieron, ni lo porque yo hice o porque el predicador trajo un buen mensaje. No, es el mensaje, no por el predicador. Entonces debemos siempre tener en nuestra mente, ¿verdad?, que fuimos salvos por la gracia de Dios. Crecemos por la gracia de Dios. Nuestra tarea es, vuelvo a lo mismo, estar en las Escrituras y vivir las Escrituras. Para dar a conocer a Cristo, no para darnos a conocer a nosotros, sino darlo a conocer a Él. Nosotros somos un instrumento, una herramienta en la mano de Dios. Dios nos usa, ¿verdad? Pero el que nos usa es Dios. El que hace todo es Dios. Nosotros simplemente estamos ahí para abrir la boca y decir el mensaje. ¿Por qué? Porque así Dios le plació compartir su reino y extender su reino por medio de nosotros, por medio del mensaje, del Evangelio. Nosotros simplemente la boca, ¿verdad? El sacrificio de venir y predicar el Evangelio. El sacrificio de venir y leer la Escritura y vivirla. Esa es nuestra tarea. La salvación es de Dios. Entonces no debemos, como dije, seguir a los predicadores, ¿verdad? Hoy en día muchos hacen espectáculos. Vení, que tal fulano, el pastor fulano, que hace milagros y sanaciones, ¿verdad? Y ahí va la gente. Qué lindo. Y nosotros vamos porque está el pastor. Y ha pasado también muchas iglesias. No vamos a ir a la iglesia porque va fulano. No, el cristiano no va a la iglesia porque va fulano. El cristiano va a la iglesia porque va a adorar a Dios. Y vaya quien vaya, no importa si predica Gustavo, si predica Celestino, quien predique, el cristiano viene, ¿verdad?, a estar junto en comunión con Dios y a estudiar las Escrituras. No vienen por mí, tienen que venir por Cristo. ¿Se entiende? Y venir a escuchar la palabra de Cristo, no lo que a mí me gusta. 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bien clarito, ¿verdad?, lo que está diciendo Pablo. Bueno, Apolos, Pablo, Cefas, todos son iguales. Todos estamos para trabajar, para Dios somos esclavos de tercer nivel, ¿verdad?, para servir a un Dios grande. Y Él merece la gloria, pero cuando nosotros queremos que nos miren a nosotros, ¿y viste lo que yo hice? ¿Y viste lo que dije? ¿Qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios, porque no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que dice la palabra. ¿Se entiende? Y bueno, y Dios va a recompensar a aquellos según que el esfuerzo, conforme a su labor. ¿Se entiende? Es según el esfuerzo que nosotros pongamos y la recompensa que vamos a recibir. Que pongamos en qué? En llevar el Evangelio y vivir el Evangelio, negarnos a nosotros mismos. Esa es la recompensa que vamos a recibir. No por las almas que ganemos, porque nosotros no ganamos nada, simplemente traemos el mensaje. El que salva a las personas es Dios. Pero que lamentablemente los corintios, ¿qué estaban haciendo? Mirando a los hombres. No estaban mirando la Escritura. Por eso se empezaron a pelear, por eso habían divisiones,
porque empezaron a defender a hombres y en vez de defender la Escritura. Y nosotros tenemos experiencia y sabemos lo que es, ¿verdad? Por eso el versículo 4 de 1 Corintios dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Esto Dios lo castiga, porque los hombres le roban la gloria a Él. Y Dios no está dispuesto a compartir su gloria. Dios es Dios, Él no comparte su gloria, ¿verdad? Simplemente nosotros tenemos que darle la gloria a Él. Él no comparte su gloria para que admiren a un pastor, a un hombre, a un anciano. Él quiere que lo adoren a Él. Él es Dios, nosotros no somos dioses. Él es Dios. Cristo murió para que lo adoremos a Él y a su Padre, no para que nos adoremos a nosotros mismos y nuestra religión. Por eso cuando salen, hermanos, a predicar el Evangelio, y si empiezo a hablar de mi testimonio y de lo que yo hice y lo que yo soy ahora, y no le predico el Evangelio, ¿qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios, porque la persona me está mirando a mí. ¿Viste lo que yo hice? ¿Viste que yo? Y viste que yo. ¿Se entiende? Yo era así, yo era así. Pero el mensaje del Evangelio. Si yo salgo a predicar o me encuentro con un alma en la calle y la invito a la iglesia, mirá, mi iglesia, la sana doctrina, es preciosa, estamos un poquito ajustados, pero es lindo, es lindo. Pasamos bien, comemos, tomamos unos mates, pasamos preciosos. Mi iglesia es lo mismo, preciosa. ¿Por qué no venís? ¿Qué estamos haciendo? En vez de hablarle de la gloria de Dios, de hablarle del Evangelio, estamos hablando de mi religión. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo? Estoy robando la gloria de Dios. En vez de hablar del Evangelio, estoy hablando de una religión, de un templo. ¿Se entiende? Entonces debemos ser astutos, hermanos. Ser sabios cuando vamos a hablar del Evangelio. Hablarle del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hablar de nosotros, ni hablar de nuestra religión, ni de nuestros pastores, ni de nuestros ancianos. Sino debemos hablarle de Cristo, porque para eso fuimos salvos. Debemos servir, ¿verdad?, a Dios, y la recompensa nos va a dar Él. ¿Cuándo? Cuando estemos en el cielo, ¿verdad? A veces vamos a pasar mal, vamos a estar solos por seguir a Cristo. No importa, mi recompensa está allá, no está acá. A veces queremos que nos seamos recompensados acá, ¿verdad? Y venimos, sí, pero viste lo que yo hago, viste lo que, y viste el sacrificio que hago, viste la calor, viste el frío, viste que llueve, y todo lo que yo hago para venir, ¿qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios, ¿se entiende? Porque si yo me quejo y la persona me está mirando a mí, la persona, un cristiano, tiene que venir y decir, vine gracias a la gracia de Dios. Mi carne no quiere venir, pero Dios me trajo para estar junto con ustedes, para alabarlo. Porque nuestra carne no quiere alabar a Dios, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, nuestra carne no quiere, ¿verdad? No quiere congregarse, no quiere estar con los cristianos, no quiere. El que nos lleva es el Espíritu de Dios. Y bueno, la recompensa la vamos a recibir en el cielo. Dejemos de quejarnos aquí en la tierra, porque aquí en la tierra lo que vamos a pasar es sufrimiento. El Señor dijo, en el mundo van a pasar aflicciones. Pero confíen, Él venció al mundo. No nosotros, no nuestra religión, Él venció al mundo. Entonces mi testimonio debe reflejar a Cristo. No, como dije, un pastor, no una iglesia, sino a Cristo. Y Él tiene que ser glorificado, no nosotros. Pues nosotros lo que tenemos que decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. ¡Ay, qué bien, Gustavo! Vos sí que sos el mejor. No, para. Ya que yo soy malo, pero lo que soy ahora es por la gracia de Dios. Dios está trabajando en mí. ¿Por qué? Bueno, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores. Estamos colaborando para el reino. No es nuestro el reino. Somos colaboradores. ¿Ah? Lo mismo Pablo, Apolo, Cefas, tú y yo, colaboradores. Estamos para colaborar en el reino. El reino no es nuestro, es del Dios. Y nosotros colaboramos para expandir el reino. ¿Verdad? Y lo podemos hacer porque el Espíritu es el que está con nosotros, no por nosotros. Y entonces, ¿dónde está nuestra gloria? ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿Dónde está el aplauso que merecemos? Ninguno. Ninguna gloria. Entonces no robemos la gloria a Dios, ¿verdad? Para que nos miren a nosotros y no miren a Cristo. Siempre, que miren a Cristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios no nos da y no nos paga lo que merecemos, sino que Él
es paciente, misericordioso, ¿verdad? Sabiendo nosotros que lo que tenemos que hacer muchas veces no lo hacemos. Y todavía nos vamos a jactar. Y todavía muchas veces vamos a señalar a Dios y muchas veces vamos en oración y decimos, Señor, ¿viste lo que me pasa? ¿Viste que quiero esto, quiero aquello? Y empezamos a hacer una demanda a Dios, ¿verdad? Todo lo que necesitamos y queremos según nosotros. Y bueno, nosotros no merecemos nada. Merecemos el infierno. Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que colaboremos en su reino. No que le robemos su gloria. Entonces tenemos que trabajar. Es como una empresa. Todos aquí hemos trabajado en empresa, en entes públicos, ¿verdad? Y cuando vamos a trabajar en donde trabajamos, ¿trabajamos para que nos vieran a nosotros o trabajamos para el bien de la institución? Para el bien de la institución y para el beneficio de los contribuyentes o de los socios, ¿verdad? No para nosotros. Y lo mismo el cristiano. El cristiano fue salvo para el beneficio de Dios y para las almas, no para el beneficio nuestro. El beneficio nuestro está en el cielo. Allá está el beneficio nuestro donde Dios nos va a pagar. Por eso no debemos estar buscando, ¿verdad?, recompensa aquí en la tierra de los hombres. La recompensa va a venir de Dios. Por eso el resultado de nuestro servicio con Dios es, como dice el versículo 9, labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos el resultado de lo que trabajaron los apóstoles, lo que trabajaron nuestros otros hermanos antes que nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 17. Vamos a leerlo. No lo vamos a analizar, si no lo vamos a leer, lo vamos a analizar en la próxima. No se asusten. Dice, conforme, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, el Evangelio. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que mirar el fundamento. Cuando vamos a levantar pared, ustedes ponen la viga. Vengo yo a levantar pared. ¿Dónde pongo la pared? La pongo donde yo quiera. Total, voy a hacer lo que yo quiera. No, la tengo que poner en la viga, porque es el fundamento para levantar la pared. Porque si pongo en la pared lejos de la viga, la pared se va a caer. Sí. ¿Se entiende? Entonces el fundamento lo puso Pablo. Nosotros trajimos el fundamento, el Evangelio. Ustedes edifican arriba de el fundamento. ¿Y cómo? Bueno, con la Escritura. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la viga. Esa es la platea que tenemos que hacer la obra ahí, ¿verdad? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No solamente, viste que edifiqué sobre Cristo, pero ¿cómo lo edificaste? ¿Para que te miraran a vos o miraran a Cristo? ¿Se entiende? ¿Viste que salí a predicar el Evangelio? Salí, ¿se entiende? Bueno, sí, buenazo, saliste a predicar el Evangelio, pero ¿cómo saliste? ¿Para que te vieran, te aplaudieran? ¿O saliste para glorificar a Dios? ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios y Dios va a declarar por qué salí. Pongo el tema de salir a predicar el Evangelio. También puedo decir cómo prediqué. Gustavo, ¿por qué predicaste de esa manera? ¿Viste cómo prediqué? No. Pero cómo mi corazón lo está predicando. Y Dios lo va a probar eso. Lo va a probar por fuego, cuando estemos delante de Él. Él lo va a probar, dice el versículo 13. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, o sea, sobre Cristo edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, no perderá la salvación, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo estoy edificando mi vida? Eso es lo principal. Según como yo estoy edificando mi vida, estoy edificando mi familia y en la iglesia. Es algo, ¿verdad? Por eso la salvación siempre es personal. Primero arranca lo personal con Dios. Y según como yo estoy con Dios, ¿verdad? Se va a reflejar en mi familia y en la iglesia. ¿Cómo estoy construyendo mi vida? ¿En Cristo, en la palabra? Bueno, si lo estamos haciendo y Dios se está glorificando, bien. Vas a recibir recompensa cuando estés en el cielo, en tu sacrificio, en negarte a ti mismo, en desechar lo malo, en sacar lo malo de la iglesia, pelear contra el pecado. Bueno, vas a recibir recompensa. 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está diciendo? Que nos tenemos que examinar cada uno. No examinar al vecino o a mi hija. Yo me tengo que examinar a mí mismo. Entonces nuestra preocupación como creyente es mirar cómo yo estoy edificando mi vida. ¿Está? Cómo estoy trabajando y ayudando en la iglesia para que Dios se glorifique. Cómo estoy colaborando, compartiendo mis dones con la iglesia, con mis hermanos, para servir a mis hermanos, servir a mi prójimo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo en primer lugar? ¿Cómo lo hago? Entonces Dios nos regala ese privilegio para servirle, pero no de cualquier manera. Es la manera de Él, ¿verdad? Y cada día me tengo que examinar. Padre, perdón, hice mal esto. Padre, en vez de hablarle bien a esta persona, le hablé mal. Le hablé el Evangelio así, pero por dentro le quería del cuello. Padre, prediqué mal el Evangelio. ¿Se entiende? Son cosas personales que uno habla con Dios. Y Él lo sabe. Y Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón y mente y que confiemos en Él. Entonces nuestra vida es glorificar a Dios. Vivimos en esta ciudad de Durazno para glorificar a Dios. No nos olvidemos, no para glorificarnos a nosotros, ni nuestra iglesia, ni nuestros pastores, ni nuestros ancianos y ancianas. Pero vea que va Jessy, qué hermana que va Jessy en la iglesia. No, ese no es el tema. Ve a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pero primero tenés que escucharme. ¿Qué tengo que escuchar? Tenés que arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Y si morimos, yo si muero hoy en día me voy con Cristo. ¿Por qué? Porque me arrepentí. ¿Tú te has arrepentido de tu pecado? No, bueno, estás a tiempo. Podés arrepentirte ahora o en tu casa. ¿Se entiende? Lo primero es predicar el Evangelio. Sí, invitarlo a escuchar la palabra. Está bien. Pero yo tengo que hablar del Evangelio. Porque lo que está en peligro es el alma de esa persona. ¿Se entiende? Lo que está en peligro es esa persona porque no se ha arrepentido. Si yo la invito a la iglesia y esa persona muere mañana, no puede ir a la iglesia, ¿qué carga vamos a tener, verdad? Estuve al lado de la persona, estuve ahí, o fue a mi casa y no le hablé del Evangelio y murió en un accidente de tránsito. Qué macana, ¿no? Cuando esté delante de Dios, ¿qué le voy a decir a Dios? Te mandé el alma a tu casa, esta alma a tu casa, y tú en vez de hablarle del Evangelio le hablaste de cualquier cosa menos del Evangelio. ¿Se entiende? Acuérdense que, como cantamos, Dios tiene el control. Dios reina. Si Dios manda un alma a mi casa, ¿qué tengo que decirle? Del Evangelio. ¿Se entiende? Porque yo soy el pregonero. No, lo voy a invitar para la iglesia mejor. Voy a esperar que cuando llegue Verónica que le hable, porque Verónica le habla tan bien del Evangelio. No, vino a mi casa. Y la tengo acá al lado. Yo tengo que hablarle de Dios. Yo soy, como dije, un pregonero, un sirviente de Dios y tengo que hablar de Él. Entonces todos somos servidores de Dios. Y ese es el fundamento que tenemos, Cristo. ¿Está? Cristo es el fundamento. Nosotros tenemos que trabajar para Él. Y si lo estamos haciendo, bien. Bueno, Pablo lo hizo en todas las naciones. Y él fundó iglesias. Donde iba, fundó una iglesia. Pero él ponía siempre el mismo fundamento. Jesucristo, el Evangelio. Lo mismo nosotros. Donde vayamos, donde estemos, tenemos que poner el fundamento. Jesucristo. Lo que él hizo. El Evangelio. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué fue Pablo nombrado? Para anunciar la palabra de Dios. ¿Para qué tú y yo fuimos salvos? Para anunciar la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál misterio, Pablo, tenemos que manifestar? Versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. ¿Cuál es el misterio? El Evangelio. Porque el Evangelio no había sido revelado, ¿verdad?, a los judíos, al pueblo de Israel, sino a quién? A los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a cada hombre, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo decía, no me miren a mí, miren a Cristo. ¿Ves? No te pareces a Cristo, tenés que parecerte a Cristo. Cristo es así, Cristo es así.
Y eso es lo que hacemos nosotros. Lo que ustedes tienen que hacer conmigo. ¿Verdad? También. Hermano, mirá que no te está pareciendo Cristo. Mirá que no estás haciendo esto. Cristo es así, Cristo es... ¿Se entiende? Es lo que hizo Pablo con las iglesias. Y es lo que tenemos que hacer nosotros los unos a los otros. Por eso la Biblia nos manda a exhortarnos los unos a los otros. Pero mirando a quién. A Cristo. No al modelo o al gusto de un pastor. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. La potencia de Él. No la potencia mía. La potencia de Él, o sea, de Dios que está en mí. La cual actúa poderosamente en mí. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios para hacerlo. Tenemos todo. Simplemente hay que hacerlo. Por eso debemos estar cada día, ¿verdad? Edificando nuestra vida, edificando la iglesia, edificándonos los unos a los otros. Como dice 1 Corintios 3, 10, la última parte, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando ponemos lo que dice la mirada a un nombre o a una religión o a una misión, en primer lugar estamos edificando según lo que dice una misión o lo que dice un pastor. No estamos edificando lo que dice la Biblia, ¿se entiende? Si esa persona le lleva la contra de la Biblia, bueno, esa persona no está edificando como dice la palabra, como dicen las escrituras. Este es el manual. El arquitecto, ¿verdad? Es Dios. ¿Cuál es el manual? Esto, la palabra. Si yo voy a construir una casa, yo no puedo decir, mira que este está el manual del arquitecto. Ah, no, pero el arquitecto no sabe nada, voy a hacerlo a mi gusto. Vamos a poner el cuarto acá. ¿Se entiende? No, por ahí hay un arquitecto para hacer la casa. ¿Verdad? Bueno, lo mismo, hay un arquitecto para la iglesia. ¿Quién es el arquitecto? Dios es el arquitecto. Dios quiere que la iglesia de Él sea de esta manera. Y por eso nosotros tenemos que, como creyentes, decir, este es el modelo de una iglesia. Sí, pero viste que no es muchos dicen, no es la manera, como... Bueno, lo siento mucho, hermano. Yo voy a hacer lo que dice la Escritura. Si a ti no te gusta, bien, pero yo no puedo edificar a la manera tuya o a la manera que a mí me guste, sino a la manera de Dios. Por eso dije, hay muchas religiones que edifican según lo que le parece. Pero la iglesia verdadera de Cristo edifica según lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son temerosos de Dios. Son temerosos de Dios. Entonces, debemos tener cuidado, ¿verdad? Con el pecado, igual que Corintios. No dejar de edificar según lo que nos parece, sino edificar como Dios dice. Los corintios que estaban haciendo. A mí me parece que Pablo es mejor, me parece que Apolo es mejor, me parece, y así estaban, ¿verdad? No, yo sigo a este, yo sigo al otro. Y Cristo, la palabra, ¿qué va a pasar con la palabra? No, vamos a dejar la palabra, es más fácil seguir a un hombre que someterse a la escritura. Y es mucho más fácil agradar a un hombre que agradar a Dios, ¿verdad? Porque hacemos lo que a él le gusta, pero Pablo dice, no, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos sirvientes de Dios. Y si tú y yo estamos edificando, como dice la Escritura, bueno, Dios se está glorificando, gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo como creyente hoy, es día de arrepentirse y confesar el pecado, ¿verdad? Confesar el pecado, apartarnos y someternos a lo que Él le agrada. Pero si tú nunca te has arrepentido de tu pecado y no has creído en el Evangelio, hoy también es día de salvación. Hoy es día de salvación. Dios te está amando, dándote la oportunidad, un día más de vida para que te arrepientas y no desaproveches la salvación que Él está regalando. Es regalo. Es regalo. Y la gente no quiere aceptar el regalo de Dios. Bien, así que bueno, qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Saber que Él ha dejado su manual para que los cristianos hagamos lo que Él dice. No lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Él dice para que maduremos. Y a la vez que vamos madurando, vamos pareciéndonos a Cristo. No a nosotros mismos, sino a Jesucristo y Él es glorificado. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tú siempre es tan claro. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros ahora a ser temerosos de ti. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice tu palabra. Señor, tú nos has dado sabiduría y tú nos das sabiduría abundantemente. Oh, Padre, ahora queda nuestra parte, ser temerosos de tu palabra y someternos y hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos. Padre, ayuda a tu iglesia en esta ciudad de Durazno, para que juntos podamos glorificarte y honrarte, no que miren a este templo o a esta iglesia, sino que te miren a ti, Padre, y a Jesucristo, el cual murió por este mundo,
para que todo aquel que quiera creer y sea salvo. Padre, ayúdalos. Padre, ruego por aquellos que no han nacido de nuevo, para que tengas misericordia. Tú tienes misericordia, porque le estás dando vida. Pero ruego, oh Dios, para que hoy sea el día de salvación. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que vengan todo el conocimiento de la verdad. Y ese también es nuestro sentir. Por eso predicamos tu palabra. Rogamos por salvación de almas también. Padre, ayuda a tu iglesia a madurar. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, continuar ahí junto con nosotros y orando por nosotros. Gracias por todo y bueno, muchas bendiciones. Y si Dios quiere, nos veremos el miércoles. Estamos estudiando el libro de Esdras. Así que muchas bendiciones. Que pasen bien. En su trono está.